buenas noches. Bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Bueno, señores, ustedes saben que en el caso del joven que en una aparente crisis de esquizofrenia, se violentó hiriendo a varias personas, causándole la muerte a una persona, me refiero a Jean Andrés Pumarol, pues la medida de coerción consistió en 3 meses en la penitenciaría de Anamuya, porque el juez, de manera muy correcta, entendía que este era el lugar más apropiado, porque supuestamente eh, había un pabellón para enfermos mentales. Sin embargo, resulta que si se concibió la existencia de ese pabellón, solo se quedó en los planes. El pabellón no existe eh, como tal. Y ahí hay varias complicaciones, porque eh, para que esta persona pueda enfrentar el proceso, las cosas que le toque enfrentar, debe estar estabilizada. Aparentemente no lo está, porque además de la crisis del padecimiento que tiene diagnosticado hace más de 10 años, recientemente, incluso después de los hechos, se le diagnosticó una infección urinaria. Esa infección urinaria termina teniendo incidencia también en su comportamiento en sentido general. Y bueno, eh, tendría que estar medicándose tanto para el tema psiquiátrico como para la infección urinaria y los cuidados. Entonces, yo creo que tenemos que asumir, tomar algunas lecciones de este caso tan doloroso, que es una señora que está tranquila en su casa, donde no corre ningún peligro porque vive en un lugar seguro. Eh, un vecino le toca la puerta y la cuchilla, etcétera. Los familiares, todo el que eh, conocía a esa persona, tiene que sentirse muy mal, muy triste. Pero también la familia de este joven, porque esa familia también conocían a las víctimas y tenían trato y eran gente que se caracterizaban por una buena vecindad. Entonces de repente eh, tienes esta situación tan dolorosa en la que ni siquiera puedes ser solidario porque por otra parte estás enfrentando tus responsabilidades y cualquier suerte de especulación, porque la gente inmediatamente construye hipótesis de que por qué ese joven desarrolló esa crisis, que los atenciones, una serie de especulaciones, no sabiendo que estas cosas se le pueden salir de control a cualquiera y que la familia más normal está expuesta, uno no sabe a qué. Entonces, ojalá que este caso termine aleccionándonos para prepararnos para enfrentar situaciones similares cuando toque, pues, eh, enfrentarla. Y mire que no son, digamos, tan escasas, no son tan escasas. Y hablamos recientemente, está el caso de una dama que escuchaba voces para que sacrificara a su niño. Eh,
Entonces, está el caso también de otra persona que andaba conduciendo normal, de repente fue impactado por una crisis y terminó lanzando su vehículo contra la verja del Palacio Nacional. Entonces esto quiere decir que tenemos que estar preparados para este tipo de eventualidades y darle el tratamiento adecuado. Señores, hacemos una pausa. Al retorno, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, de manera un poco sorprendente, la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, emitió un comunicado en el que anunciaba que el Ministerio Público iba a indagar una supuesta red de difamación, injuria y de chantaje. Y aludía a varias personas que están enfrentando procesos por difamación e injuria de personas que se han sentido afectadas por ello. Esas personas han hecho lo que les corresponde, que es pues llevar eso ante la justicia, porque esas personas entienden que su honor ha sido afectado y tienen legítimo derecho a buscar las reivindicaciones correspondientes. El asunto es que no es labor de la Fiscalía ese caso, porque ese caso es exclusivamente de acción privada. Y a la Fiscalía le sobran temas de lo que ocuparse y de lo que no puede ocuparse. Una sobrepoblación de presos preventivos, decenas de procesos que se caen porque no aparece un fiscal o por cualquier otra cosa, muchísima gente en las cárceles por tonterías, que hay que buscar mecanismos para agilizar eso. Gente reclamando justicia que no encuentra, no porque no exista la voluntad, sino porque no están ni siquiera los recursos para hacer un trabajo como el que debe hacerse. Entonces, no tiene sentido que si tú no puedes con lo que te toca, estés saliendo a buscar cosas que no te tocan por el hecho de que, bueno, porque de lo que se trata es de mostrarle una solidaridad a una ministra que está en un proceso. Bueno, el Código Procesal Penal es claro. Y yo creo que si usted está quejándose de la difamación y de la injuria, del irrespeto al buen nombre, las otras personas, independientemente de lo que usted piense de ellas, si son personas igual que usted, tienen derechos humanos, tienen derecho a la protección de un buen nombre, no importa que usted piense mal de ellas, tienen esos derechos. Entonces es una contradicción, primero, que se violen esos derechos, supuestamente alegando cosas contra esos derechos, o que se quiera, digamos, asumir un rol que no es el que toca, Es decir, que todo el que se sienta difamado, que lleve su proceso. Eso es de acción privada y siempre ha sido de acción privada. Lo demás es
perseguir, digamos, una cierta notoriedad que no creo que haga mucha justicia. Entonces, señores, ahora sí vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader aseguró que la República Dominicana ha dado un salto significativo en los indicadores de desarrollo sostenible, consolidándose como uno de los países de América Latina con mayores avances hacia la Agenda 2030 y destacó que más de 2 millones de dominicanos salieron de la pobreza monetaria entre 2020 y 2024. Con el lema Desarrollo Sostenible avanza en la República Dominicana, el mandatario presentó datos del Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ubican al país en el puesto 52 a nivel mundial, mejorando 40 posiciones desde 2016. En América Latina y el Caribe, la nación ocupa el cuarto lugar, solo superada por Chile, Uruguay y Argentina. Las estadísticas hablan. Hoy somos el tercer país que más ha avanzado en la región en materia de desarrollo sostenible, afirmó Abinader durante su participación en la semanal con la prensa. Uno de los logros más destacados, según el presidente, es la reducción de la pobreza, mientras a nivel mundial muchos países registraron retrocesos. Tras la pandemia, más de 2 millones de dominicanos salieron de la pobreza monetaria entre 2020 y 2024. La pobreza general bajó de 39% en 2012 a 18.98% en 2024 y la pobreza extrema de 9.9% a cerca de 3%. Abinader atribuyó esta mejora a programas sociales como Supérate, la alimentación escolar y al aumento del salario mínimo real. Asimismo, destacó que el porcentaje de personas con malnutrición bajó a 3.6%, dato confirmado por la FAO, y que la participación de las mujeres en el mercado laboral se elevó del 45.3% al 53.6%. El presidente Luis Abinader supervisó el área de ensamblaje de los aviones militares TP-75 Dulus que realiza la Fuerza Aérea de República Dominicana, FARC, y recorrió la ampliación de la pista de aterrizaje de emergencia de la base aérea de San Isidro, lo que convertiría la estación militar en un aeropuerto alterno. El TP-75 Dulus es una aeronave liviana concebida, ensamblada y operada por talento dominicano, subrayó el viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet. Al menos 5 aviones de ese tipo ya han sido ensamblados y para diciembre, según Febrillet, estarán listos otros 10 para sobrevolar y resguardar la frontera dominico-haitiana. Febrillet indicó que esta aeronave ligera ha acumulado más de 1.055 horas de vuelo y ha sido clave para la formación de 33 pilotos dominicanos, entre ellos capitanes de nave, dictadores certificados y oficiales en entrenamiento. El TP-75 Dulus, según el viceministro, ha demostrado su destreza en condiciones extremas, participando en ferias internacionales como FIDAES 2024 en Chile, FAMES 2025 en México y una reciente exhibición en Río Negro, Medellín, Colombia, cuyo consumo fue de 29 galones de combustible. En una maratónica sesión que duró más de 14 horas y concluyó pasadas las 3 de la madrugada del pasado jueves 31 de julio, la Cámara de Diputados aprobó el Código Penal. La pieza, compuesta por 401 artículos, fue respaldada por 159 diputados, con solo 4 votos en contra, de un total de 190 legisladores presentes. En la sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de escuchar a diputados de las diferentes bancadas, sometió más de 64 modificaciones realizadas al proyecto de ley de modificación del Código Penal. De las 64 modificaciones, 42 fueron aprobadas y las demás fueron retiradas y rechazadas. El Senado ya había aprobado el proyecto en segunda lectura el 21 de julio de 2025 con modificaciones relevantes, entre ellas el endurecimiento de penas por delitos graves y la exclusión de la despenalización del aborto. Entre los cambios más significativos figuran mayores sanciones para delitos contra menores, homicidios culposos múltiples, torturas, violencia intrafamiliar, violencia sexual incestuosa y corrupción administrativa. En esta modificación se endurecen además las penas a varios delitos, pero se mantiene la penalización del aborto, pese al reclamo de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer que defienden la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto o cuando el feto es inviable fuera del útero. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto volverá
volverá al Senado para validar las modificaciones introducidas. En otro orden, el presidente Luis Abinader anunció que acogerá las observaciones formuladas por distintos sectores a la reforma de la Ley 225-20 sobre gestión integral y procesamiento de los residuos sólidos y dijo que la pieza será reenviada al Congreso Nacional con las correcciones correspondientes antes de su promulgación. La reforma a la Ley 225-20 ha generado preocupación en diversos gremios empresariales y del sector turístico, quienes han solicitado al Poder Ejecutivo no promulgarla. El presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Andrés Jaques, lanzó el Observatorio del Sistema Nacional de Registro Civil, ONAREC, una plataforma que permitirá acceder a informaciones registradas en la entidad. La Junta Central Electoral, a través del Pleno, aprobó en noviembre de 2024 la creación del Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil, ONAREC, como una herramienta clave para el mejoramiento del Estado Civil semanal, mencionó Jaques Liranzo durante el lanzamiento de la plataforma en la sede de la Junta Central Electoral. La plataforma será actualizada todos los domingos a las 12 de la medianoche, permitiendo acceder actualmente cada lunes. Hasta el momento cuenta con una actualización desde el 2005 al 2025. Esta plataforma permitirá a grupos sociales, políticos, investigaciones u otras afines realizar una búsqueda fácil a través de un programa moderno que permitirá acceder a los registros civiles contemplados por la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta dijo que esta estrategia se lanza con el fin de que los ciudadanos tengan a su disposición los datos de registros de escuelas, centros de salud, nacimientos diarios, registros de muertes y su motivo, datos poblacionales sobre el desarrollo social, así como todo tipo de información manejada por la entidad. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 4725 de Contrataciones Públicas, cuyo proyecto había sido aprobado por el Congreso Nacional el pasado 23 de julio. El acto fue encabezado por el mandatario y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. La nueva normativa tiene como objetivo establecer un régimen jurídico actualizado para las contrataciones del Estado, con normas destinadas a promover una gestión más eficiente, transparente y con mayores niveles de fiscalización. El presidente Abinader, al referirse a la pieza, indicó que es un sistema orientado a garantizar que cada peso invertido por el Estado se traduzca en obras, servicios y oportunidades reales para los dominicanos y dominicanas. De acuerdo con el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, la ley comprende los siguientes avances: redefine la gobernanza del sistema de contrataciones, consolidando el órgano rector y articulando responsabilidades claras para los demás actores del ecosistema. De igual forma, la planificación se convierte en eje central y obligatorio del ciclo de las contrataciones, integrando presupuestos, oportunidades alineados a los objetivos de desarrollo. Se incorporan además nuevos procedimientos de contratación que permiten mayor adaptabilidad y mayores niveles de eficiencia, como las formas de innovación, las compras y los convenios marcos, las licitaciones abreviadas y mecanismos dinámicos de adquisición. Así también se fortalece el régimen de inhabilidades para garantizar que quienes no cumplen la ley e incurren en prácticas corruptas no puedan volver a contratar con el Estado. Las certificaciones de estudios y de trabajo a nombre de Jean Andrés Pumarol Fernández, con fechas posteriores a las de los exámenes que diagnostican su posible esquizofrenia, donde se observa que el imputado llevaba una vida normal, creó dudas al juez sobre la supuesta enfermedad mental que padece el joven. Asimismo, se señaló que los informes psiquiátricos depositados fueron presentados en copias simples, sin cumplir con los requisitos de autenticidad ni valor legal suficientes en esta fase procesal, argumentó el juez Rigoberto Sena en su decisión de enviarlo a la cárcel Anamuya, en el municipio de Higüey, centro de reclusión de la provincia de la Altagracia, que posee un pabellón psiquiátrico. El juez Sena también consideró dictar la medida de coerción más grave contra el joven de 30 años por el riesgo que representa tanto para las personas afectadas como para él mismo. La defensa alegó que su representado sufre de esquizofrenia paranoide y solicitó que se descartara la medida privativa de libertad. Se recuerda que el pasado miércoles 23 de julio, Pumarol Fernández atacó con armas blancas a varios de sus vecinos en el condominio Dorado Cuarto en el ensanche Naco e hirió mortalmente a Ivonne Andal Abugavir. Además, causó lesiones a otras 5 personas, incluido a su progenitor.
el juez Raimundo Mejía del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional impuso a Ángel Martínez presentación periódica y el pago de una garantía económica de 500,000 pesos mediante una compañía aseguradora como medida de coerción. Martínez está imputado por presunta difamación e injuria en perjurio de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Martínez se encontraba detenido desde el pasado miércoles en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que el tribunal ordenara su arresto tras una audiencia por el caso por faltarle el respeto. En otra información, la jueza Yanivet Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, impuso medida de coerción contra la creadora de contenido Ingrid Jorge, conocida como La Torita, por el proceso judicial que enfrenta por alegada difamación contra la ministra Farideh Raful. La decisión judicial establece una garantía económica de 200,000 pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Al menos 4 personas, incluido un policía, murieron y otra resultó herida en un tiroteo en el barrio de Manhattan, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Eric Adams, que agregó que el tirador también murió por lo que pareció ser un disparo que se infligió a sí mismo. El tiroteo tuvo lugar en un rascacielos que alberga la sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone, la Liga Nacional de Fútbol Americano y la firma de asesoría contable y financiera KPMG, entre otras. El atacante fue identificado como Shane Devon Tamura, un joven de 27 años que viajó en su propio coche desde Las Vegas hasta Nueva York, donde llegó el pasado lunes. Según la comisionada, el hombre tiene antecedentes de salud mental documentados. La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Teach, informó que Tamura entró al lobby del edificio y disparó al oficial de policía fallecido. Posteriormente disparó a una mujer y a un guardia de seguridad, tras lo que subió en ascensor al piso 33 y comenzó a disparar a medida que avanzaba. Luego el agresor avanzó por un pasillo y se disparó en el pecho. Tish dijo que el incidente comenzó cuando el atacante salió de un vehículo negro que estacionó cerca de un edificio de oficinas en la zona de Midtown, al cual entró con un arma larga en el brazo. En una larga batalla judicial de casi 13 años, el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal por un juzgado en Bogotá. Uribe, de 73 años, es el primer exmandatario en ser condenado penalmente en Colombia. El veredicto establece que Uribe ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares por el senador izquierdista Iván Cepeda en debates en el Congreso en 2012. Uribe siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política. La jueza Sandra Heredia encontró a Uribe culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos tras haber sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares. Al expresidente se le culpa en calidad de determinador, es decir, por instigar a emisarios para que cometieran dichos delitos en su beneficio. Finalmente, Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo arancelario que fija un gravamen general del 15% a productos europeos y permite evitar una guerra comercial entre Bruselas y Washington a partir del 1 de agosto, fecha en la que el país norteamericano amenazaba con imponer tasas del 30% a los bienes del club comunitario. El pacto contempla que Estados Unidos imponga un arancel del 15% a la gran mayoría de las exportaciones de la Unión Europea dirigidas al país norteamericano, tal como explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La política alemana explicó que el 15% se aplica a la mayoría de los sectores, incluido el automovilístico, los semiconductores y el farmacéutico. El arancel del 15% entró en vigor el 1 de agosto y cubrirá alrededor del 70% del comercio que la Unión Europea mantiene con Estados Unidos. El otro 30% incluye sectores como el farmacéutico y el de los semiconductores, cuyos productos por ahora no tienen aranceles, pero que están pendientes del resultado de una investigación puesta en marcha por el gobierno estadounidense. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el pasado miércoles un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños para combatir lo que llamó una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, pero suavizó el golpe al excluir sectores como la aviación, la energía y el jugo de naranja. El mandatario republicano considera que las acciones del gobierno del presidente brasileño, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Una pausa, retornamos en breve.
Bueno, señores, tenemos más de 20 años debatiendo una modificación del Código Penal. Entonces, ese código siempre se mantuvo estancado, fue aprobado varias veces, pero ha sido objetado. Objetado porque se ha aprobado sin las tres causales. Y si se aprobara con las benditas tres causales, también las repercusiones políticas serían inaguantables incluso para el gobierno. El gobierno, que tiene la mayoría en el Congreso, sabe que se necesita un nuevo código, independientemente de que no pueda contener el tema este de las causales, por lo menos dos de ellas. Pero decide políticamente que ya ha llegado el tiempo, porque todos los legisladores, todo el que aspiró en la campaña pasada, se comprometió a que había que aprobar ese nuevo código. Entonces ya se sabe que se va a aprobar el código y que es una decisión política aprobar el código. Pero de repente vienen cosas que uno no entiende, porque la decisión de aprobar el código no es de los legisladores, se supone que es una decisión política. Incluso el Ministerio Público está reclamando la aprobación del código. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, que es partidaria de las tres causales, está insistiendo en que hay que aprobar el código, como también lo ha hecho Wilson Camacho, está reclamando la aprobación del código. Entonces, de repente nos sumergimos en esa discusión, el Congreso trata de hacer un esfuerzo, escuchando, mejorando lo que se pueda mejorar, y resulta que el Congreso empieza a ser objeto de insultos, porque o no lo aprobamos o lo aprobamos. Pero si lo aprobamos porque hay una decisión política de aprobarlo, vamos a asumir todos la responsabilidad de aprobar el código. No es que lo mandamos a aprobar, pero bueno, los culpables son los que lo van a aprobar, etcétera, o yo me lavo las manos, yo no sé de esto. No, yo no creo que esa postura aporte mucho. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de cara al sol. Es decir, no es el código ideal. Sabemos que hay un sector que lo va a objetar por ese tema, pero lo que tenemos que decidir si cómo estaríamos mejor, como estamos ahora o con el nuevo código. Eso no, el nuevo código, digamos, un avance. Entonces, si es el avance, vamos arriba. Pero vamos arriba asumiendo todo el mundo las responsabilidades del lugar y entendiendo que así como las mujeres y las feministas están muy irritadas porque se apruebe el código sin sus causales, ¿qué pasaría si fuera de otro modo? Porque en esto hay posiciones distintas, hay creencias de por medio también, que hay que respetarla. Si un legislador entiende que no favorece las causales porque eso va contra su fe, eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo porque él no va a actuar contra algo que ya no solo le representa, digamos, una actuación política terrena, sino que en la concepción que tiene, digamos, de la vida como un evento pasajero, contempla otra etapa que entiende que la cultiva con un tipo de conducta, con un tipo de comportamiento. Entonces, señores, todas esas cosas hay que armonizarlas y cuando
no se coincida, cuando no se puedan, digamos, llegar a puntos intermedios, entonces estar conteste de que tenemos derecho a la diferencia, tenemos derecho a pensar distinto, pero dentro de un marco de respeto, no que usted me va a llenar a mí de insultos porque yo tengo que hacer las cosas en función de cómo usted entiende, porque si no la hago como usted entiende, merezco todos los insultos del mundo, todas las descalificaciones del mundo. Las cosas no pueden llevarse de esa manera. Una pausa, retornamos en breve. Cuando vi el acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y Japón y después el acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea, que convinieron en una mesa de negociación, tú me pones el 15, yo te pongo el 15, etcétera, digo, bueno, hay respeto porque se entiende que esto es una cuestión que es recíproca, que no es que yo te pongo aranceles a ti y si tú haces lo propio, entonces yo entiendo que tú no tienes derecho a hacer lo propio y te voy a poner mucho más aranceles. No. Yo creo que eso es racional, aunque tenga sus efectos, porque de todas maneras es un 15%. Pero yo creía que eso iba a variar. No ha variado nada. Fíjense lo que ha ocurrido esta semana con Brasil, que Estados Unidos les ha impuesto un 50% de aranceles, tratando de humillar a Brasil, de meterse con temas que son de la justicia de Brasil, etcétera, cosas que no hacen más que traer nuevas incertidumbres, porque Brasil es un país demasiado grande con el que no es verdad que se va a dejar narigonear ni nada por el estilo de esa forma. Y además tiene muy buenas relaciones con China y que la puede seguir cultivando y ampliando si Estados Unidos continúa con este comportamiento. Pero bueno, a propósito de la economía, señores, vamos a ver inmediatamente las tres preguntas al distinguido economista don Luis Reyes sobre distintos temas de la economía. Adelante. ¿Qué piensa de los datos del Índice de Desarrollo Sostenible que muestra a la República Dominicana con una mejoría de 40 posiciones en reducción de la pobreza monetaria? Sostiene el presidente Abinader que 2 millones de dominicanos han superado la pobreza. Bueno, lo primero es que no sorprende que República Dominicana haya avanzado en el índice debido a que el gobierno ha concentrado gran parte de su esfuerzo fiscal en el otorgamiento de transferencia a sectores pobres. Ahora, lo que sí sorprende es la afirmación del presidente en el sentido de que durante su periodo de gobierno la pobreza monetaria ha disminuido 2 millones de personas. Esto desafía la lógica y las estadísticas oficiales disponibles. Según las informaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en una publicación del año 2017 se denomina Informe de Pobreza Monetaria, en el año 2012 teníamos registrado un 39% de la población total como población pobre. Eso era equivalente a 3.9 millones de personas, redondeado 4 millones de personas. La misma institución que hace la estimación, la misma institución oficial que hace la estimación, en el año 2022, 21-22, reconoce en un cambio metodológico que se produce que la pobreza durante la administración de Danilo Medina había disminuido de
2% en el año 2015 a 23%, es decir, 9 puntos porcentuales. En total, se estimaba que para ese entonces, en el año 2019, la pobreza era de 3 millones de personas. Si se han disminuido en 2 millones de personas, prácticamente podríamos decir que República Dominicana tiene apenas 1 millón de personas pobres, 1 millón y tantas personas. Y eso obviamente no es validado por la percepción, no es validado por lo que uno observa en la calle, no es validado por las condiciones de vida que uno ve. Uno no piensa que la pobreza ha aumentado, pero tampoco que ha disminuido a una situación donde prácticamente las personas no encontrarían personas pobres en las calles y solamente hay que ir a los barrios marginados para percatarse de cuántos pobres nosotros tenemos. Entonces, obviamente, eso es una falacia afirmar que se ha disminuido en 2 millones de pobres la cantidad de pobres aquí en la República Dominicana en tan solo 5 años. Es verdad que el esfuerzo en términos de transferencia ha sido mucho, pero incluso con programas mucho más rigurosos en términos de selección de personas pobres y con un esfuerzo sostenido, durante la administración de Danilo Medina, en 8 años se disminuyó en aproximadamente 1.5, 1.6 millones la cantidad de pobres que teníamos estimado en el país. Sorprende que en solo 5 años se haya podido lograr un aumento tan escandaloso como el que señala el presidente de la República. De manera contradictoria se publican informaciones que proyectan incrementos de los beneficiarios de los subsidios, un nivel de gasto corriente que solo había tenido tal comportamiento en ocasión de la Guerra Civil de 1965 y de la epidemia del COVID-19. ¿Qué debería hacerse para mejorar la calidad del gasto e incrementar la inversión en obras de infraestructura? Bueno, lo primero es, para mejorar la calidad del gasto, lo primero que tiene que hacer es desaparecer el populismo económico. Porque ¿qué ha pasado? Precisamente, hablamos de la disminución de pobreza, pero también dentro de esos programas de disminución de pobreza hay una serie de programas de transferencias que no tienen ninguna justificación, donde no hay ningún estudio de impacto en términos económico y social en la calidad de vida de la población que lo recibe. Ahí está, por ejemplo, el bono el Día de las Madres, el incentivo escolar por qué sé yo qué cosa, y así sucesivamente. El gobierno ha caído en una situación de puro populismo en términos de el manejo del gasto, y eso ha hecho que el gasto corriente se le dispare en unas proporciones increíbles. Según las informaciones publicadas por la Dirección General de Presupuesto en su documento lineamiento de política presupuestaria para el año 2026, ahí se observa que solamente el incremento en el gasto, en el pago de los intereses de la deuda del gobierno para el año 2026 sería de aproximadamente unos 38.000 o 39.000 millones de pesos. Pero también el 4% de educación, el 4% del Producto Interno Bruto destinado a educación reclama un incremento de otros 35.000 millones de pesos. El gobierno tiene otras presiones de gasto, que son el incremento en otras remuneraciones, en las nóminas distintas a la de educación, de otros 25 o 30.000 millones de pesos. En total eso suma más de 90.000 millones de pesos y el techo de gasto que tiene el gobierno, según la ley 3524 sobre responsabilidad fiscal de las instituciones del Estado, el tope de gasto para el año 2026 es de 90.000 millones y solamente en 3 partidas nosotros ya tenemos copado ese gasto. ¿Cómo va a manejar el gobierno el resto de las necesidades de gasto de las demás instituciones del Estado? Eso dice de la situación de apremio, de la situación de rigidez en el gasto que ha creado el gobierno como resultado del incremento del gasto corriente, del incremento de un gasto bajo ningún criterio. ¿Qué se puede hacer para eso? Repito, dejar el populismo y comenzar a establecer políticas más certeras, más precisas, mejor elaboradas
y obviamente mayor disciplina fiscal. Si no hay mayor disciplina fiscal, no hay forma de contener el gasto corriente. Normalmente en países en vía de desarrollo que tienen tantas restricciones presupuestarias, la demanda de gasto corriente desborda la Dirección General de Presupuesto y la Administración de Gobierno. Por tanto, hay que ser muy fuerte, muy rígido para contener el gasto y entonces a partir de eso se puede generar el ahorro necesario para poder incrementar el gasto de inversión. El gobierno activará los aprestos para que República Dominicana forme parte de las economías emergentes integradas a los países OCDE. ¿Tiene el país posibilidades de alcanzar esa meta que pudiera implicar en la elevación de la presión fiscal y del ingreso per cápita? Lo primero es reconocer que el país ya es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE, mérito que corresponde al ingeniero Juan Tevisto Clemontaz, y hay que resaltar el esfuerzo de Guarocuya Félix, que fue quien insistió en los años 2008-2009 porque el país se acercara a la OCDE y que nos sirviera de referencia para precisamente nosotros diseñar las mejores políticas públicas. Ahí hay un camino recorrido, hay varios técnicos dominicanos que han estado ya por años en la OCDE y hay una relación relativamente cercana con ese organismo. ¿Qué posibilidades tenemos? Primero, el tema de los requerimientos del incremento en el Producto Interno Bruto per cápita no parece ser el mayor obstáculo. De hecho, Costa Rica, que fue uno de los últimos miembros en ser aceptado en el año 2021, tenía un ingreso per cápita de apenas unos $14,000. Hoy día Costa Rica tiene 17,000 y tanto, 17, $18,000 per cápita. Colombia fue aceptado como miembro de la OCDE y tiene un ingreso per cápita de unos 22, 23,000 dólares. Entonces, ese no parece ser el principal problema. Los criterios para ser miembro de la OCDE, los criterios fundamentales son los siguientes. Primero, el país solicitante debe demostrar compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y ahí sí nosotros tenemos un gran desafío. Nosotros tenemos un gran desafío porque el sistema judicial dominicano necesita un mayor desarrollo, necesita un mayor apoyo por parte del gobierno para garantizar el Estado de Derecho. Segundo, otro criterio para ser aceptado como miembro de la OCDE es que el país respete la libertad de empresa y el libre mercado. Y en eso creo que nosotros estamos bastante avanzados. Habría que hacer algunos ajustes, pero no me parece que ese sea tampoco uno de los principales desafíos que tenga el país. Lo otro es que nosotros tenemos que converger con una serie de parámetros en términos técnicos con los países de la OCDE, y ese sí sería el gran desafío. Normalmente a los países les toma decenas de años poder cumplir con estos criterios. ¿Cuáles son esos criterios técnicos? Primero debemos converger en términos de fiscalidad, y ahí viene el tema de la pregunta. Sí, tendríamos que incrementar la presión tributaria de manera significativa, aproximarnos a un mínimo que establecería en el marco del acuerdo con la OCDE, y lo otro es, tendríamos también que converger en términos de mejores prácticas internacionales conforme a los criterios de la OCDE en materia de políticas económicas, en materia de educación, de salud, de medio ambiente y así por el estilo. Y todos ellos requerirían una gran transformación institucional, legal institucional y creación de capacidades. El esfuerzo se llama, periódicamente, luego de firmado el acuerdo con la OCDE, donde el país manifiesta su interés de ser miembro, entonces se celebran periódicamente encuentros con el país y se van identificando brechas y se hacen los planes de trabajo para cerrar las brechas en cada una de esas áreas. Y ahí nosotros sí tendríamos que hacer un gran esfuerzo de transformación institucional. Precisamente ese era el objetivo que se perseguía en el año 2010 cuando nos hicimos miembros del Centro de Desarrollo.
de que si nosotros llegamos un día a mostrar interés por ser miembro de la OCDE, entonces eso iba a motivar al gobierno a tener que hacer una serie de reformas, de transformaciones que impulsara el país hacia mejores prácticas institucionales y obviamente que cerrara la brecha respecto a lo que tenemos hoy día y lo que tienen los países más desarrollados miembros de la OCDE. Una pausa, retornamos en breve. La comidilla de estos días ha sido la intervención de Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, reprochando a la primera dama y a dos de las hijas del presidente Abinader la forma en la que en un documento firmado por otras 1000 personas se refieren a las discusiones sobre el Código Penal y a su posibilidad de aprobación sin las causales. Pacheco protestó planteando que, que no se sintió bien con la forma en la que esto fue planteado. Y bueno, la gente se pregunta qué ha pasado, es porque ahí hay una expresión de disgusto que pudiera ser un poco más profunda. Y que pudiera también estar reflejando otras situaciones. El presidente, en cambio, dijo que él es respetuoso de los criterios que tienen sus hijas y sus esposas. En su casa hay libertad de pensamiento, que ellas son muy críticas de su gobierno. Lo que pasa es que una cosa es hacer la crítica en la casa, en el hogar, y otra cosa sería una crítica pública, que ya eso tendría otras connotaciones. Y en este mismo caso, tal vez el pronunciamiento tal vez no debió materializarse en un documento, porque si hay un responsable de que se esté discutiendo y se vaya a aprobar ese código, es el presidente, que es el líder de ese partido y el jefe del gobierno, y el que tiene esa mayoría que está discutiendo y que va a entregar ese nuevo Código Penal. Buenas noches.